Hola, en este video vamos a presentar el modelo MT512RI, un controlador que es aplicado en enfriados. Vamos a conocer un poco más sobre las conexiones eléctricas y las funciones del MT512RI. Controlador MT512. En la parte frontal del MT512RI tenemos las indicaciones de compresor prendido y proceso de deshielo. También tenemos las tres teclas de acceso: la tecla C, la tecla de arriba y la tecla de abajo. Aquí tenemos las conexiones del MT512RI, donde 3 y 4 son utilizadas para la conexión del cable sensor, 7, 8 y 9 son utilizadas para la alimentación del controlador. Cuando conectamos en 110 voltios, vamos a utilizar 7 y 8. Y cuando vamos a conectar el controlador a 220, utilizamos 7 y 9. En 10 tenemos el común de la salida y en 11 el contacto normalmente abierto. En 12 tenemos el contacto normalmente cerrado. Bien, en ese ejemplo vamos a conectar ese controlador en 115 voltios. En 115 vamos a conectar en 7 y 8. Recordando que todos los controles salen con una protección en su menor tensión, que en ese caso es en 115 voltios. Vamos a conectar un cable en 7. Ahora vamos a sacar la protección plástica para hacer la conexión en 115 voltios. Listo, el controlador ya está alimentado en 115 voltios. Ahora vamos a hacer la conexión del cable sensor, que en ese caso es en 3 y 4. Listo. Ahora vamos a conocer las funciones del MT512RI. Función SetPoint. Esa es la función que nos permite determinar el punto de corte de la salida del compresor. Para acceder a esa función, oprimimos la tecla Set y mantenemos oprimida hasta que nos indique Set en el display. Con las teclas de arriba y abajo configuramos el valor deseado. En ese ejemplo, 5 grados. Y confirmamos en la tecla Set. Ahora vamos a acceder a las funciones técnicas. Para eso debemos oprimir las teclas de arriba y abajo hasta que el controlador nos indique FUN. FUN. F01. Código de acceso. Para los controladores full gauge el código es 123. Ingresamos el código para que nos permita cambiar el valor de las demás funciones. Siempre confirmamos el valor con la tecla C.
F02, corrimiento de la indicación, offset. Esa función nos permite hacer una calibración manual de la lectura de temperatura, caso sea necesario. En ese caso vamos a mantener en 0. F03, mínimo set point permitido al usuario final. En esa función determinamos el límite mínimo de la función de set point. Como la función de set point en ese caso está configurada en 4 grados, vamos a limitar al usuario final en 2 grados. Recordando que siempre es interesante dejar un valor configurable al cliente final. No es interesante que dejemos bloqueada la función setPoint. F04, máximo setPoint permitido al usuario final. En esa función determinamos el máximo setPoint que el usuario final podrá configurar la función de setPoint. Como habíamos configurado la función setPoint en 4 grados, vamos a limitar esa función en 6 grados. Recordando que ya habíamos configurado la función F03 en 2 grados. O sea, con F03 en 2 grados y F04 en 6 grados, el cliente podrá configurar la función setPoint solamente entre 2 y 6 grados. F05, diferencial de control, histéresis. En esa función configuramos la diferencia de temperatura para que la salida vuelva a prender. Como habíamos configurado el setPoint en 4 grados y queremos que la salida vuelva a prender en 6 grados, vamos a configurar 2 grados en esa función. Y confirmamos en la tecla Set. F06, retardo para volver a conectar la salida en refrigeración. Ese es un tiempo en que el controlador mantendrá la salida apagada después de alcanzar el set point, o sea, un tiempo mínimo apagado. Eso es para que el compresor no quede ciclando. Recordando que esa función es en segundos. Para ese ejemplo vamos a configurar en 1 minuto. Confirmamos en la tecla Set. F07, tiempo en refrigeración. Ese es el tiempo entre los deshielos. En ese ejemplo vamos a configurar en 3 horas, 180 minutos. Confirmamos en la tecla Set. F08, tiempo de deshielo. En esa función vamos a configurar el tiempo que el compresor quedará apagado, porque el 512 hace el deshielo natural. Vamos a configurar en 20 minutos. Recordando que todos esos tiempos y todos los valores configurados son ejemplos. F09, estado inicial al energizar el instrumento. En esa función configuramos si el controlador debe empezar en refrigeración o deshielo. En ese ejemplo vamos a empezar en refrigeración en 0. F10, indicación de temperatura trabada durante el deshielo. Esa función es interesante
para que el cliente no vea que la temperatura en el ambiente está alta, porque sabemos que eso es normal durante el proceso de deshielo. Cuando configuramos en 0, deshabilitamos esa función, y cuando configuramos en 1, habilitamos la función de indicación trabada. F11. Retardo en la energización del instrumento. Esa función es un delay al momento que prendemos el equipo, o sea, un tiempo mínimo de la salida de compresor apagada cuando energizamos el instrumento. Ese tiempo es necesario para que se estabilice la energía de la instalación. En ese ejemplo vamos a configurar en 5 minutos. F12. Tiempo adicional al final del primer ciclo. Esa función se aplica cuando tenemos más de un controlador en la misma instalación y es aplicada para que los controles no hagan deshielo siempre al mismo tiempo. Por eso configuramos un tiempo adicional al final del primer ciclo. En este ejemplo vamos a configurar 5 minutos para que cada controlador haga su deshielo 5 minutos después del otro. F13. Situación del compresor con sensor desconectada. En esa función determinamos si la salida de compresor debe seguir siempre prendida o siempre apagada en una situación de sensor desconectado. Cuando configuramos 0, la salida de compresor va a quedar siempre apagada. Y cuando configuramos en 1, la salida de compresor quedará siempre prendida hasta que se conecte otra vez el cable sensor. F14. Intensidad del filtro digital. Esa es una función que nos permite ahorrar energía, porque hace con que la lectura del sensor sea un poco más lenta y no detecte cambios bruscos de temperatura. En ese ejemplo vamos a configurar en 3 para que sea un poco más lenta la lectura del sensor y confirmamos en la tecla C. La línea MT512 también está disponible en la versión G con mayores dimensiones, la versión Plus que nos permite la comunicación con el software Citral y la versión Log que posee una memoria interna para el almacenamiento de datos, un data logger. Bien, esperamos que las informaciones hayan sido importantes y en caso de dudas adicionales nos pueden contactar por el correo comex@purgage.com o por nuestro teléfono de contacto. Gracias, hasta la próxima.